Bueno, buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar la clase. El día de ayer nos quedamos con una parte pendiente de lo que teníamos que ver ayer. La idea era, bueno, terminar, ¿no? Pero en ese caso, ir desglosando, como lo hicimos ayer, el contexto de unas definiciones todavía un poquito más cargadas de lo que es una integral de línea, ¿sí? Funciones vectoriales, implican más cosas, ¿no? En este caso, vamos a introducir la idea de lo que es una curva simple. En pocas palabras, una curva simple es una curva que va del punto A al punto B, o al punto sigma de A al punto sigma de B, ¿sí? Y no se, y no se atraviesa consigo misma en ningún momento, ¿sí? O sea, no hace un nudo por ahí, o que haga algo así, donde se cruce en un punto. Esto ya no es una curva simple, simplemente es la condición necesaria para que sea una curva simple es que sea inyectiva. Sí, o sea, para todo punto que tomemos, o para todo par de puntos que tomemos dentro del intervalo A, B, la aplicación de estos dos puntos, si son iguales, me tiene que dar exactamente el mismo valor, ¿sí? ¿Esto qué significa? Ustedes me pueden decir, oye, pero aquí puedes dar dos puntos y los dos puntos valen lo mismo. Sí, pero no necesariamente. Si yo tengo dos puntos que tienen este caso, en una circunstancia de este estilo, ¿sí? Tendríamos que T1 es distinto a T2. Y entonces ya no es inyectiva la función, sino es sobre, al menos. Entonces, una curva cerrada, una curva simple es esto, ¿sí? ¿Qué es una curva no simple o una curva que se corta? Pues es esto, ¿no? Simplemente esto ya se rompe la inyectividad de la curva. Puede tener varias intersecciones consigo misma, pues por supuesto, ¿sí? Podemos tener una forma como de resorte ahí. Y eso puede representar también una curva que se corta a sí misma varias veces, ¿no? Esto no quiere decir que no se puedan utilizar, esto no quiere decir que no se puedan eh, definir cosas con estas curvas, ¿no? Entonces, es nada más esta parte, esta es una curva simple. Una curva simple admite exactamente dos orientaciones, ¿sí? Lo que podemos considerar el recorrido natural de A a B, ¿sí? Y el inverso, ¿sí? El regreso de B a A, o sea, sigma de A a sigma de B, y de sigma de B a sigma de A. En el caso opuesto, o sea, donde vamos de sigma de B a sigma de A, este se considera negativo, ¿sí? Y bueno, eso se expresa en términos en los términos en los que estuvimos trabajando ayer, ¿sí? Ayer estuvimos trabajando con el teorema de invarianza, ¿sí? En donde si nosotros teníamos ¿cómo se llama? Una trayectoria, y esa trayectoria en su derivada
tenía que era positiva, pues no había cambio en el signo y la dirección era la misma, la orientación era la misma. Pero si había dentro de la derivada de esta trayectoria, o la definición de la trayectoria, era negativa, entonces se invertía la orientación, si se acuerdan. Entonces, en ese sentido, era como iba la cuestión, ¿no? Entonces, aquí ya lo estamos definiendo con mayor nitidez. Y bueno, un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tenemos, en este caso, una circunferencia de radio 1, ¿sí? O una semicircunferencia, más bien porque en este caso t va de 0 a pi, o sea, esta sería la parte superior de la circunferencia, la parte positiva, ¿sí? Definida por estos parámetros, que es el coseno de t, seno de t, y por otro lado, tendríamos algo de este estilo, ¿sí? Podemos definir una curva también así, que sea una curva no simple, ¿sí? O una curva que se corta a sí misma, que va de 0 a 2pi. En este caso serían algo parecido a esto, ¿no? En el caso del coseno de t, seno de t, esta es la curva, la que está en azul, ¿sí? Y obviamente la flechita esta nos marca la orientación. Vamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí nuestra orientación sería positiva, ¿sí? En este contexto, pues aquí tenemos una orientación. Esta orientación sería así, ¿sí? Que en este caso también sería positiva, ¿sí? Pero la cuestión aquí es que se corta en un punto, ¿no? En este caso en el origen. Entonces, con esto, pues, parece muy sencillo, pero hay que tener cuidado porque estas son malvadas, estas curvas. A veces nos pueden meter mucho ruido dentro de las operaciones. Y también depende de cómo estemos evaluando el tipo de función vectorial que tengamos presente ahí. Entonces, hay que verlas con un poco de recelo, ¿sí? Porque a veces, dependiendo también de la parametrización que tengamos, podemos tener, por ejemplo, ese representa una lemniscata, podría ser también un cardioide, podrían ser cosas así un poco que no se ven tan malas, ¿no? Pero nos pueden meter mucho ruido a la hora de operar. Pero bueno, nada más es como una cuestión puntual de las operaciones, ¿no? Una definición de curva cerrada simple, pues es una curva definitivamente aquí es simplemente que no se corta a sí misma, ¿sí? Si tenemos la curva de alguna forma que es inyectiva en la parte donde tenemos el intervalo que va de A a B abierto en B, ¿sí? Es inyectivo, pero salvo este caso, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos sigma en B, vamos a obtener exactamente el valor de sigma en A, ¿sí? Esto lo único que significa es que se cierra el ciclo, ¿sí? Eh, si nada más se cierra una sola vez, que sería en este caso, pues nada más tenemos un solo corte, en este caso es el mismo, donde se intersecan estos dos puntos y donde se cierra la curva, ¿no? Podría ser cualquier tipo de curva, un cacahuate, un ovoide, en fin, un montón de cosas, ¿no? Que podemos dibujar a partir de esto. Simplemente, en este caso, ¿cuál es una curva no cerrada? Una curva cerrada no simple, pues como la que acabamos de ver, ¿no? Este, se pueden encontrar curvas cerradas
con varios cortes, pues por supuesto, porque podemos tener algo así. Una especie de, ¿cómo se llama? Una especie de resorte cerrado, ¿sí? En fin, podemos hacer un montón de ejemplos de esto. Pero bueno, esta tiene dos orientaciones, una positiva, que es horaria, y otra, perdón, antihoraria, y otra que es negativa, la horaria. Teorema de Jordan, 1887. Toda curva cerrada simple en R2 divide el plano en dos componentes conexas, ¿sí? Una acotada interior y otra no acotada. ¿Esto qué significa? Que en el plano nosotros podemos tomar una curva cerrada y esta curva cerrada lo que va a provocar es que me va a dividir el plano en dos cuestiones. Una en una región que va a estar acotada y en otra que no es acotada necesariamente. Pueden haber más, por supuesto, pero en esencia, pues con una basta para mostrar el ejemplo, ¿no? Este sería el diagrama, el ejemplo de, pues, la orientación positiva, ¿sí? Y la orientación negativa, ¿no? En este caso, para estos efectos, esto se puede aplicar a otras curvas que no sean necesariamente circunferencias, sí, por supuesto. Pero bueno, esto nada más es como ejemplos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo concreto, ¿sí? Tomamos dos curvas, una que parecen las mismas, pero la diferencia es que tienen diferente intervalo, ¿sí? Una va de 0 a 2pi y la otra va de 0 a 4pi. Una da una vuelta y la otra da dos vueltas, ¿sí? La imagen es exactamente la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tenemos en teoría la misma curva. ¿Cuántas veces nos movemos? Depende de los valores que tome t. En este caso, te va a dar dos vueltas y en el primer caso te va a dar una sola vuelta, ¿sí? Vamos a tener el mismo sentido, sigma y 1 y sigma 2, pues de alguna forma no me alteran mucho el asunto. Esto lo podemos verificar por la integral, ¿sí? Tomamos f de xy y esto con valores donde f de xy es igual a menos y, x. ¿Esto qué representaría para nosotros en términos de lo que tenemos con respecto a las curvas? ¿Qué pueden notar ahí antes de avanzar? No, sí, pero aquí hay algo más sutil, porque yo me estoy refiriendo a la forma en la que tiene este bicho. Normalmente lo tomamos como XY, ¿sí? En este caso tenemos menos Y, X. Ya el menos Y ya lleva una connotación negativa, entonces ahí esto podría modificar un poco las cuentas, ¿no? Pero bueno, en este caso, el producto interior de lo que es la composición de F con sigma multiplicado con la derivada de sigma, ¿sí? Nos da 1. Simplemente porque se preserva el resultado. Entonces, en ese contexto, pues no tenemos mayor dificultad. Esto sería en ambos casos, ¿sí? Tendríamos un resultado esperado que sería en correspondencia con esto. ¿Por qué? Pues porque en este caso sigma va de 0 a 2pi
Y sigma 2 va de 0 a 4pi. Entonces, la diferencia entre una y la otra, pues es simplemente la cuestión de cómo interpretamos estas integrales, ¿no? Ahora, las integrales difieren, ¿sí? Sigma 1 y sigma 2 no pueden ser reparametrizaciones una de la otra. ¿Por qué? Exacto. Necesitamos que de alguna manera el intervalo sea el mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para que de alguna forma podamos tener, bueno, simplemente no habría una concordancia entre el intervalo que va de 0 a pi, a 2pi, de 0 a 4pi. Eso es todo. Entonces, la integral vista desde esta perspectiva, si nosotros tomamos W de sigma igual a un medio de pi de la integral sobre una curva cerrada definida sigma, ¿sí? Y el integrando va a ser menos y por d de x más x por d de y entre x cuadrada más y cuadrada. Esto mide el número de vueltas alrededor del origen, ¿sí? Bueno, vamos a ver de qué más estamos hablando. Si nosotros aquí, en este caso, tomamos las mismas trayectorias, sigma 1 y sigma 2, en un caso tendríamos 1 y en otro caso tendríamos 2. O sea, al evaluar las integrales de línea, como está representado ahí esa integral, la resultante en un caso sería 1 y en el otro caso sería 2. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que en este caso, esto representaría una vuelta, lo que da, o sea, y este sería 2. O sea, ustedes me dirán, bueno, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve? Pues poner una cosa tan acá, medio rara, que se ve medio fea, quizás a la hora de resolverla, estoy muy talachudo para que me diga que da una vuelta y luego que me diga otra que da 2 vueltas. Bueno, eso ya lo sé. Pero, ¿cuál sería el objetivo de esto? Algo así. Ujú, más o menos. Este, la idea principal es tratar de motivar una cuestión más elaborada, como por ejemplo lo que vamos a ver un poquito más adelante, como lo que vamos a entender como la ley del Ampère. ¿Sí? Vamos a ver ahorita en un momento. Pero aquí es más que nada introducir, bueno, dice, mide el número de vueltas y yo ya sabía, pero ¿qué tal si les doy una curva diferente con otro intervalo, ¿sí? Pero se las doy en términos cartesianos, no necesariamente en términos trigonométricos. ¿Qué harían? Una reparametrización. Primero, intentaría, dependiendo del tipo de función, o más bien dependiendo del tipo de trayectoria que sea, habría que buscar una reparametrización. eh, Normalmente lo hacemos desde el punto de vista de cartesianas, pero sabemos que podemos también utilizar trigonometría, ¿sí? Funciones trigonométricas, tal vez eso me ayude.
este, coordenadas polares, que en este caso sería una cuestión que me podría permitir, ¿por qué? Porque estamos hablando de circuitos. No me refiero a circuitos en términos de física, sino me refiero a circuitos matemáticos, ¿no? Que son circuitos que son ciclos, se mueven, ¿sí? Entonces, depende mucho, porque si es una curva simple, pues depende del tipo de curva, si es cerrada, si no es cerrada. En este caso, como dice el número de vueltas, pues estamos pensando en curvas cerradas, ¿no? Bueno, este tiene una conexión con la topología algebraica. Por ejemplo, clases de lazos de módulo homotópico que forman un grupo fundamental pi1x, ¿sí? En S1, ¿sí? Que se define como pi1 de S1 es semejante este, a z, a los enteros. Y el entero asociado es el número de vueltas. ¿Sí? O sea, esto todavía va un poco más allá, ¿no? Porque esto incluso tiene aplicaciones dentro de las ciencias de datos. O sea, parece muy, pues muy básico, ¿no? Y así como aburrido. Pero si le vemos un poquito más allá, esto tenemos integrales de línea. Las integrales de línea las podemos asociar a la topología algebraica y la topología algebraica la podemos relacionar con la ciencia de datos. Obviamente, pues hay que ir exactamente en los puntos donde estas cosas se entrelazan, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, no, el temario del parcial 3 va a incluir todo lo que son integrales triples, integrales de línea, tanto ay, ¿cómo se llama? Vectoriales y escalares, y lo que vamos a ver ahorita, que son superficies parametrizadas. ¿Sí? Bien, esto de las superficies parametrizadas, ¿sí? Lo que vamos a ver ahorita es, vamos a ver una breve introducción, ¿sí? Vamos a dar una definición formal y bueno, nos vamos a seguir. No sé si nos dé tiempo de terminar esto, no creo, pero bueno, esto nos da ahorita material para iniciar y mañana podemos ya sin mayor dificultad tal vez ya introducir lo que son las integrales, o más bien el cálculo de áreas de superficie, ¿sí? En ese contexto, una... déjenme brincarme esto porque esto era un resumen de lo que vimos en la clase pasada, que pues, lo estamos terminando. Bueno, dentro de las cuestiones de las superficies, ¿sí? Tenemos algo semejante a las integrales de línea. ¿Por qué? Porque dentro de las integrales de línea, nosotros podemos movernos de la siguiente forma. Cuando estuvimos trabajando las integrales de línea, pues veíamos algo así y pues no reparábamos mucho. Aquí podíamos aplicar una función f, que era una función que puede ir de R2 a R sin mayor dificultad o de R3 a R. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba cuando teníamos esto? Bueno, aquí ya no podemos aplicar una función escalar, tenemos que aplicar una función vectorial. ¿Sí? En ese contexto, hay que establecer parámetros, ¿sí? Para trabajar con este tipo de curvas.
¿sí? Y algo análogo pasa con las superficies, nada más que aquí en las superficies tenemos algo diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando en una superficie, nos imaginamos pues normalmente una sábana en R3, por ejemplo, algo así. Una cosa que es suave, ¿no? No sé, algo, una representación tal vez un poco burda, algo así, ¿no? Pero tenemos cosas de este estilo, ¿no? Tenemos esferas, tenemos todo tipo de objetos, cajas, por ejemplo, el mismo salón no lo puedo llamar bueno, es una superficie cerrada, ¿sí? Pero a diferencia de de las funciones que me definen, por ejemplo, una superficie, esta me puede definir una superficie, muy bien, eh, que puede ser una superficie continua sobre un conjunto acotado, ¿sí? Y de alguna manera que no sea una superficie cerrada como esta, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Si tengo una superficie de este estilo, como la que acabo de encerrar, eh, no tengo ningún problema en operar con ella, ¿sí? Trabajar con integrales dobles, por ejemplo, en este caso. Pero, ¿qué pasaría si en este contexto yo tengo una superficie que hace algo así? Donde tiene un doblez, ¿sí? O sea, hace algo así, se mueve así. O sea, ajá, ajá, exacto, es una hoja doblada más o menos, o como un rollo de papel, ¿no? Ustedes, cuando enrollan o desenrollan un papel, por la razón que sea por ejemplo, tu hojita, que está doblada, podría representar algo de ese estilo. Una hoja doblada, cualquier cosa que esté con este enfoque, eso ya no lo puedo representar con funciones escalares, ¿sí? Una función de este estilo sí la puedo representar sin mayor dificultad con funciones escalares. ¿Por qué? Porque no pierde el contexto de función. La proyección con el plano XY, por ejemplo, en este caso, donde está o donde puede estar si es una función de este estilo, en donde está su dominio, ¿sí? Pues hay una correlación donde puedo tomar uno y un solo valor del dominio para un solo valor del rango. O sea, el contexto de la función se aplica, pero aquí ya no, ¿sí? Porque aquí podría yo tener tres términos. Uno, dos, tres. O sea, un mismo punto en el dominio aplicado tres veces. Esto ya no es función. O sea, ahí ya no aplico una función escalar. O sea, simplemente podría ser una relación. Pero en ese contexto, ¿qué haríamos? Podríamos dividirlo
en pedazos donde podamos nosotros establecer diferentes partes de la superficie y verlas como función, ¿sí? Pero es poco práctico. Entonces lo que hacemos más bien es parametrizar. Esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, en este caso, eh, este Gauss, ¿sí? En sus disquisiciones generales, ¿sí? Toma una descripción de superficies mediante dos parámetros, ¿sí? Y geometría intrínseca. Riemann, ¿sí? En su obra sobre las hipótesis en que se funda la geometría, tiene una extensión a dimensiones arbitrarias, semilla de la teoría de variedades. Por otro lado, lo que es Christoffel, ¿sí? Ricci, Kurzbastro y Levi Civita, entre 1870 y 1900, desarrollan lo que es el cálculo tensorial sobre superficies, herramientas clave de la relatividad general para la teoría de Einstein, ¿no? En cálculo 3 nosotros definimos una gráfica de esta forma. Tomamos en R3, ¿sí? Los valores que nos dan en el dominio más el punto definido por f de x, ¿no? Entonces esto nos determina la gráfica, en este caso la superficie, ¿sí? Aquí tenemos asociada una función escalar, ¿sí? Esto lo trabajamos, por ejemplo, para paraboloides, para diferentes superficies en donde podíamos aplicar estas funciones. Pero hay una restricción. Cada vertical, x0, y0, ¿sí? Cruz R, corta a la gráfica, ¿sí? A lo más en un punto, ¿sí? O sea, cada línea vertical que yo trace sobre la superficie, o sea, si por ejemplo yo aquí tengo una mesa y sobre la mesa yo meto un taladro de forma vertical, la perforación va a ser única, ¿sí? Porque es solo la superficie, nada más. Pero si yo tengo tres tablas juntas, ¿sí? Empalmadas, una con respecto de otra, cuando yo perfore con un taladro voy a hacer tres orificios, obviamente uno para cada tabla, ¿sí? Es el ejemplo que les estoy tratando de hacer ver, ¿sí? Porque en este caso, la perforación sería una sola vez, ¿sí? Pero la mayoría de las superficies no tienen esta cuestión, ¿sí? Por el simple caso del papel doblado, ¿sí? Si es un solo doblez, pues ya ahí una vertical corta dos veces al papel. ¿Sí me explico? Entonces ya no puedo aplicar funciones escalares ahí. Entonces, con esta restricción, pues, por ejemplo, la esfera de radio 1, ¿sí? Con una vertical se corta en dos puntos, ¿sí? Simplemente la vertical que está definida por Z ya corta si es, como es la esfera de radio 2, de radio 1, perdón, pues la corta en el polo norte y en el polo sur. Esta pues obviamente no es una gráfica de ninguna función, ¿sí? O sea, de ninguna función escalar en este contexto. La hoja de papel doblada, lo que le decíamos, ¿sí? Puntos cubiertos por dos partes distintas, ¿no? El toroide, otro ejemplo, ¿sí? Una dona. Cuando ustedes perforan
la dona en cualquiera de las partes donde esté la superficie, van a ser dos perforaciones, al menos, ¿sí? Entonces, nota importante, la definición de superficie como gráfica que vimos en cálculo 2, cálculo 3, ¿sí? Tiene muchas restricciones, ¿no? Necesitamos una noción que nos permita describir más superficies, ¿sí? Aquellas que se pliegan, que se cubren, que cierran. Entonces, esta noción es la de superficie parametrizada, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vamos a parametrizar? ¿Cuál sería la idea? Para definir formalmente una superficie parametrizada, la vamos a determinar a través de una función o de una función que va de R2 a R3. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tomar los términos en R2 y los va a mapear en R3 como vector. ¿Sí? ¿Para qué? Porque lo que normalmente hacemos con una función escalar es tomar los términos en R2 y pues los reflejamos en R3. Pero es una superficie que se puede representar con una función escalar. Pero en este caso necesitamos la imagen, ¿sí? Para ver esa representación que normalmente haríamos con una función escalar, ¿sí? En ese contexto tomamos los términos en el plano, ¿sí? Los mapeamos en R3 y de esta forma obtenemos pues diferentes superficies. Y aquí ya podemos incluir tanto a las superficies escalares o a las superficies que pueden ser representadas por una función escalar como las plegadas, ¿sí? Mostrar un mapeo concreto del disco unitario, por ejemplo, del hemisferio norte, ¿sí? Definir curvas, coordenadas, los vectores tangentes. Esto es algo que vamos a definir también. Esto va a ser sumamente importante porque vamos a ver en un momento, ¿sí? No me adelanto. Definir una superficie suave, estos son los puntos que vamos a tocar, ¿sí? Vamos a ver lo que es un plano tangente, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo básico sobre la esfera, ¿sí? También vamos a ver un ejemplo con una dificultad más como representativa con el toroide. Y bueno, ¿qué tenemos en estas condiciones? Bueno, derivadas parciales y derivadas direccionales, ¿sí? En ese caso, como lo vimos en el contexto, una derivada parcial es un caso particular de una derivada direccional, ¿sí? Porque una derivada direccional apunta a diferentes partes, ¿sí? Pero una derivada parcial está estrechamente relacionada con el plano hacia el cual se está moviendo. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, ¿sí? Al final, una derivada direccional es la misma derivada direccional aplicada a un plano específico que es X, Y o Z, ¿sí? Plano XY, plano XZ, plano YZ. ¿Sí? En estas correlaciones tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Bien. Regla de la cadena multivariada. Aquí vamos a aplicar ya todo esto. Gráficas de funciones de R2 en R. Producto vectorial en R3. ¿Sí? Ecuación del plano dada un punto y un vector normal.
parametrización de trayectorias, ¿sí? Y vector velocidad. Bueno, una intuición preliminar. Una superficie parametrizada es una recta, ¿sí? A ver. Ok. Una superficie parametrizada es una recta. No es una recta. Ahí está, tiene asociada una recta, ¿sí? Que toma un punto U, B, ¿sí? Dentro de la región definida, ¿sí? ¿Esto qué significa? Tomamos una región D, ¿sí? Y como vamos a hacer un mapeo phi sobre R3, eh, tengo mi superficie de esa forma. El mapeo, ¿a dónde me lleva? Si yo tomo un punto aquí, ese punto yo lo puedo esbozar de esta forma, ¿sí? Donde establezco un U0, B0, ¿sí? Y si yo mapeo esta función va a estar definida por la siguiente. Si pueden ver aquí, es U, B. Este sería el vector, perdón, el plano U, B. Este es Y, X, Z. ¿Sí? El detalle aquí sería el siguiente. Cuando yo aplico esta función, ese mapeo, lo que me va a llevar es, bajo este punto, yo lo que tengo es phi de U, 0, B0. Esto va a ser equivalente a X de U0, B0, Y de U0, B0, Z de U0, B0. ¿Sí? Donde cada uno de estos bichos es una función de R2 en R. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si yo me fijo en U0 y la fijo, o sea, me pongo aquí, este es U0, y la fijo, se va a mover en un solo término sobre B. Y a este término B, pues es un término fijo que lo puedo definir como una variable t. ¿Sí? Por eso se define aquí una trayectoria, que es una trayectoria vertical. Si yo fijo B0 y en este caso tomo a U como vector, como variable, ¿sí? Me voy a mover en este sentido, en esa trayectoria. ¿Sí? ¿Esto qué genera? Pues en un caso generará una trayectoria de este estilo, en otra a lo mejor genera una trayectoria de este estilo. ¿Sí? ¿Para qué? Porque pues, en algún punto se tienen que juntar. Este sería phi de U0, B0, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, si yo genero una trayectoria de este estilo, podría ser esta. Si yo genero una trayectoria de este estilo, podría ser esta. ¿Sí? Esto es lo que les estaba diciendo. No sé si quedó clara la idea. ¿Sí? Ya garabateé ahí y ya hice un cochinero, pero aquí está la idea ya en limpio. Al barrer el punto U, B para toda D, ¿sí? Los puntos phi aplicados a U y B trazan la superficie, ¿sí? O sea, punto a punto vamos a ir mapeando, ¿sí? Es como, no sé si han llegado a ver las impresoras de punto. Son unas impresoras viejas que parecen máquinas de escribir.
Esas, o, o cómo salen las impresiones en su impresora láser, bueno, las impresoras de inyección, cómo van saliendo, ¿no? Que va moviéndose en forma lineal y va imprimiendo la hoja, va mapeando, ¿sí? O sea, ese es un mapeo, en este caso, pues de R2 en R2, ¿no? Pero ahora en una impresora láser, por ejemplo, una impresora en 3D, ¿sí? Ustedes ven una imagen en R2, en la pantalla, está en R2, cuando la ven, ya, cuando ustedes mandan la orden a la impresora en 3D, lo que ven es la figura, por ejemplo, si necesitan un envase en 3D, pues es lo que van a obtener, ¿no? Es, no sé si han visto algún tutorial o algún video donde hagan impresiones en 3D. Exacto. Lo trabaja en capas que son superficies de nivel, que son planos, son planos. En fin, los parámetros U y B son las dos coordenadas internas, ¿sí? Y esto nos va generando para cada plano, ¿sí? El mapeo completo sobre lo que será R3, ¿sí? Entonces, cumple el papel que T desempeña para las trayectorias. En este caso sería sobre planos, irlos montando uno sobre otro, para que de ahí ya obtengamos la, ¿cómo se llama? La figura, ¿no? En 3 dimensiones. Bueno, definición de superficie parametrizada. Bueno, sí quedó clara más o menos la idea de lo que es una superficie, cómo se parametriza, ¿sí? Bueno, a lo mejor no está muy clara la idea por la cuestión de la función, pero la idea es tomar todos los elementos en R2, irlos aplicando en, en capas, en planos, ¿sí? Para de ahí generar una figura tridimensional, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes pueden rebanar un jamón, ¿sí? Una botella, pero el clásico ejemplo, ustedes rebanan un jamón, ¿sí? Y si ponen todas las rebanadas juntas, obtienen el jamón entero, ¿sí? Pero si toman cada rebanada, ¿sí? Es un plano. Es exactamente eso. Cada plano, conforme ustedes lo van acomodando, va generando una figura tridimensional. Esa es una aplicación de este estilo, ¿sí? Es una aplicación de este estilo. Entonces, es la idea, la definición, que es lo que nos dice. Tomamos este, una región D, esta tiene que ser una región acotada, ¿sí? Es un subconjunto en R2, ¿sí? Una superficie parametrizada es una función de este estilo, un mapeo, ¿sí? Entonces, la superficie va a estar definida de esta forma y va a determinar todos los términos phi aplicados a U, B, ¿sí? Donde U, B van a pertenecer a R3, a D, perdón. Y todo esto va a estar definido en R3. En el mapeo vamos a tener esto. Phi de U, B se va a definir como X de U, B, Y de U, B y Z de U, B. ¿Sí? Estas son funciones escalares de R2 en R. ¿Sí? Y si phi es diferenciable, es decir, y además de clase C1, decimos que S es una superficie diferenciable de clase C1. ¿Sí? Esto va a ser importante, ¿por qué?
porque de alguna manera estamos pensando en superficies continuas. Las superficies son importantes que guarden estos criterios. No podemos representar todas las superficies con este criterio. Esto es obvio, ¿sí? Pero todas las superficies que caigan en estas características, ¿sí? De alguna manera nos permite ver lo siguiente. Las superficies S, ¿sí? Así la vamos a definir, es el objeto geométrico que de alguna manera vamos a utilizar, ¿no? Y phi es la parametrización de S, ¿sí? Como dice aquí, es el mecanismo que la describe, ¿sí? ¿Que la describe de qué forma? Pues matemáticamente. A una misma superficie pueden corresponder muchas parametrizaciones. Es como nosotros hablábamos, por ejemplo, en el caso anterior de las trayectorias, en el caso de la independencia de las trayectorias, obviamente si tenemos una trayectoria que va de A a B, me va a dar el mismo resultado cualquier trayectoria que yo tome, independientemente de la trayectoria, siempre y cuando esté en ese mismo punto. En este caso, si tenemos D, ¿sí? No importa la superficie que yo tome, el resultado siempre va a ser el mismo. Ya lo veremos un poquito más adelante. En este caso, una superficie, a una misma superficie pueden corresponder muchísimas parametrizaciones. Variadas, como por ejemplo, podemos definir un cilindro desde el punto de vista de coordenadas cilíndricas y desde el punto de vista de coordenadas esféricas. Un cilindro se puede medir, ¿sí? En este caso es más óptimo trabajar con coordenadas cilíndricas porque con coordenadas esféricas es más atareado el asunto, pero se puede hacer. Toda gráfica de que sea una función que va de R2 a R, o sea, para cualquier función f de R2 a R, es un caso particular de lo que estamos definiendo, ¿sí? O sea, cualquier función de este estilo se puede representar de esta forma. O sea, todas las funciones caben aquí. O sea, todas las funciones escalares caben en esta función o en este mapeo, ¿sí? Pero al revés no se puede, ¿sí? Por la misma condición que hemos estado esbozando todo el tiempo ahorita. Entonces, por ejemplo, tenemos el mapeo del disco unitario del hemisferio norte, ¿sí? Tomamos AD, que va de, o sea, es una región definida U, B en R2, que en este caso es todo el disco, ¿sí? Es el disco unitario en U, B. Y vamos a definir phi de U, B como esto, ¿sí? O sea, vamos a tomar una función y la definimos de esta forma, ¿sí? La imagen de S es el hemisferio norte, donde vamos a tener x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada igual a 1 del lado positivo. Se puede aplicar más menos, pero en este caso nada más estamos definiendo para los valores positivos, ¿sí? Entonces,
al tener el hemisferio norte, ¿sí? ¿Cómo lo verificamos? Pues simplemente sustituimos, ¿sí? Sustituimos los valores y obtenemos 1, ¿sí? Porque sustituimos u cuadrada por x cuadrada, tomamos b cuadrada por y cuadrada y z, que está definida como la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada más u cuadrada, que es esto. Hacemos las operaciones, pues nos da 1, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos la verificación. Z es positivo. Phi es biyectiva sobre el hemisferio norte, ¿sí? O sea, punto a punto. El ya no sería si tuviera yo el hemisferio sur, también, pero en este caso sí. Entonces, para cada punto U, B corresponde un punto XY, nada más. Sí, o sea, con todos los puntos en U, B, cubro cualquier punto XY, sin más problema. En este caso tenemos este ejemplo. Bueno, tenemos la visualización, ¿no? Tomamos nuestro disco. Esta es la representación en el plano U, B. La aplicación phi nos va a llevar precisamente a la esfera, ¿sí? Pero obviamente estamos pensando en el hemisferio norte, ¿no? En la parte positiva, ¿sí? Ahí, bueno, represento todo el hemisferio, pero toda la esfera, pero nada más es la parte de arriba, ¿sí? Que sería esto de aquí, así, nada más. Y por eso le pongo ahí arriba hemisferio norte. Entonces, el borde del disco, que es la frontera, o sea, la circunferencia, ¿sí? Determina el ecuador, en este caso, esto, ¿sí? Este, bueno, el centro del coma cero, pues también es en este caso, el polo norte, envía el punto al polo norte, ¿no? Nota importante, esta parametrización solo cubre el hemisferio norte, ¿sí? Para cubrir la esfera completa, en este caso las dos caras, necesitamos una parametrización esférica de estas características, ¿sí? Donde vamos a cubrir con pi y con teta, ¿sí? En el primer caso, con teta vamos a ir de 0 a 2pi y con phi vamos a ir de 0 a pi. ¿Por qué? Porque uno cubre una vuelta completa, ¿sí? Y el otro cubre nada más media vuelta. Con eso basta para cubrir toda la, ¿cómo se llama? Toda la esfera. La segunda cubre toda la esfera, pero no es biyectiva en los polos. La idea necesita varias cartas, ¿sí? Es la semilla de la noción de variedades diferenciables. Bueno, esto nada más es para la parametrización en el caso de cubrir toda la esfera, ¿sí? Una intuición, si fijamos U y esto lo igualamos a U0, esto es lo que les estaba yo comentando ahorita, ¿sí? Fijando U y variamos B, obtenemos una función de una variable. En este caso, va a determinar una curva sobre S, y lo mismo va a pasar si yo fijo B, ¿sí?
Es el ejemplo que les estaba yo mostrando hace rato. ¿Esto qué me va a determinar? Pues me va a definir curvas coordenadas. Vamos a tomar una superficie phi, ¿sí? De R2 en R, una superficie parametrizada. Tomamos la definición de superficie parametrizada y tomamos un punto U0, B0 dentro de la región D. La curva B va a estar dada por esta definición, que será beta de U0 en B, definiendo el valor de phi, fijando U0 y variando B. ¿Sí? Vamos a tomar ahora la U curva, donde va a estar dada para U0, B0, pero evaluando a U en este caso. No vamos a evaluar a B, vamos a evaluar a U. ¿Por qué? Porque tenemos fija B0. En este caso tenemos una función en términos de U con B0 fijo. Ambas curvas están dadas en R3, contenidas dentro de la superficie S, definida por phi D. Una observación: en D, la curva corresponde a un segmento horizontal, ¿sí? Definido por U0 y el intervalo que defina el término en D, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de claridad en un diagrama que tenemos preparado. Y lo mismo para la curva U, es exactamente un segmento vertical, ¿sí? Tenemos uno horizontal y uno vertical. Son dos rectas ortogonales, ¿sí? Que mapean, pueden mapear todo ¿cómo se le llama? La región D. Si phi es de clase C1, las curvas alfa y beta tienen vectores velocidad. ¿Esto qué significa? Si phi es de clase C1, estas curvas son diferenciables. ¿Por qué? Vuelvo al mismo punto. Tenemos una región D, tenemos U, tenemos B, tenemos el punto U0, B0, ¿sí? Este punto, como decía atrás, va a generar una vertical y va a generar una horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo fijo U0 en la vertical, voy a mapear todos los valores de B, ¿sí? Y en la horizontal voy a mapear todos los valores de B. Este es fijando B0, ¿sí? Aquí mapeo todo U, aquí mapeo todo B. ¿Esto qué significa? En una superficie, lo voy a pintar así. Al mapear, ¿sí? Con este caso, phi, ¿qué es lo que va a generar? Pues me genera un punto, que en este caso sería phi evaluado en U0, B0. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Que me va a generar una trayectoria definida por U0, que en este caso sería determinada por beta, ¿sí? Esta sería mi trayectoria, beta de U0, ¿sí? Y por otro lado, me va a generar otra curva que sería alfa, que podría ser algo así. Entonces, esta curva alfa
está aplicada a B0. ¿Sí? ¿Por qué generan estas curvas? Porque pues nada más mapea esta región, nada más mapea esta región. Entonces, al mapearse y al fijar, solo generamos trayectorias sobre la superficie. ¿Sí? Si yo voy mapeando punto a punto esto, o sea, yo fijo U0, ¿sí? Si yo fijo U0, voy a mapear punto a punto esta trayectoria. Y si yo fijo B0, voy a mapear punto a punto esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, aquí es donde interviene esto. ¿Por qué? Porque aquí se dice, bueno, es de clase C1. ¿Qué implica esto? Pues que estas curvas son diferenciables. ¿Sí? Y al ser diferenciables, tienen vectores tangentes. ¿Sí? Exacto. Son vectores tangentes y me indican la dirección. ¿Sí? En este caso, el cálculo de el vector tangente para el término B va a estar determinado por la derivada de la misma representación que nos da la trayectoria B de U0 aplicado a B, ¿sí? Donde B va a ser equivalente a B0. En ese contexto, la derivada de phi aplicado a U0, B con respecto de B va a ser equivalente al gradiente de la parcial de X con respecto de U, la parcial de Y con respecto de B y la parcial de Z con respecto de B. Este sería el vector tangente, definido de esta forma, ¿no? Que sería este. Por otro lado, para T de U, o sea, el vector tangente evaluado en U, es análogo. En este caso tenemos que determinar alfa de B0 aplicado a U, ¿sí? Donde U va a ser igual a U0 y obviamente ya aplicando el término, este va a ser igual al gradiente, ¿sí? En ese contexto se pueden dar cuenta que a partir de aquí podemos entonces fijarnos más en los vectores, en este caso los vectores tangentes, que es T de U y T de B. Estos van a ser en particular los que nos van a mover a partir de aquí todo el tiempo. Porque una vez que definimos la superficie parametrizada, ya no nos vamos a enfocar tanto en la superficie. Bueno, sí, vamos a tomar la superficie, pero a partir de aquí vamos a trabajar más que nada con los vectores tangentes. ¿Por qué? Porque esto nos genera, obviamente, como aquí dice una matriz jacobiana, ¿sí? Que es la derivada en este caso, una derivada de este tipo, ¿sí? Es una matriz, ¿sí? De este tipo, pero TDU es obviamente la primera columna, TDB es la segunda columna, ¿sí? La estructura geométrica que estamos descubriendo es exactamente como dice aquí, la encarnación geométrica de la diferencial de phi, ¿sí? ¿Cómo lo vemos con más nitidez? Bueno, esto es lo que yo estaba dibujando ahorita, ¿sí?
Este es el contexto, este es el punto, U, U0, B0, la aplicación, y en este caso esta sería la connotación de todo lo que hemos estado trabajando. Aquí tenemos beta, aquí tenemos alfa, ¿sí? Este es el vector tangente aplicado en U, este es el vector tangente aplicado en B, ¿sí? La superficie S, ¿sí? Y esto nos va a generar, ¿qué cosa? Un plano. Ese plano va a estar asociado a la superficie que va a definir en el punto U0, B0, ¿sí? Este va a jugar un papel importante, o sea, la norma de, o el producto vectorial del, los, de los vectores tangentes nos da la norma o el vector normal al plano, ¿sí? Al plano generado por estos dos vectores, ¿no? En este punto U, U0, B0. Bien. Entonces, T de U y T de B no son ortogonales necesariamente, ¿sí? Pueden serlo, sí, pero no necesariamente, ¿sí? La ortogonalidad en D no se preserva. Se puede dar esto, ¿sí? El vector normal aplicado a T de U, ahí me da el vector normal en ese caso. En este caso a T de U. Pero como dice, no se preserva, ¿sí? Al curvar la superficie. Pero mientras no sean paralelos, sí, generan el plano tangente. Si son paralelos, pues obviamente no van a generar nada, ¿sí? Porque pasan haces de planos por esos vectores. Y este vector que resulta de, bueno, del producto tendrías bien, bueno, podría decirse que ese vector es ortogonal a cualquier curva de nivel de la superficie. Bueno, cualquier plano que sea paralelo a esta superficie, sí. ¿Sí? Obviamente, cualquier plano que te genere esta superficie, pues sí, en ese contexto sí. Pero de lo que estamos hablando es del plano tangente en este punto. Porque si es el caso, aquí más bien la respuesta sería no necesariamente. Porque en este caso, si es una superficie que está orientada de forma vertical, o sea, que la puedes representar de forma vertical y que la puedes representar con curvas o con superficies de nivel, de tal forma que esos planos te van generando a toda la superficie, eh, se podría decir que sí, si el plano al cual estamos aludiendo en este caso es un plano que es paralelo a los otros planos que te generan las curvas de nivel, pero no necesariamente porque podría estar, si es un pliegue, si es en una parte así, pues el plano que genera sería algo de este estilo. Entonces ya no. Exacto, depende del plano, del punto, perdón. ¿Perdón?
son las derivadas con respecto a las curvas que se generan. O sea, esta curva beta y esta curva alfa. Son las derivadas direccionales. O son los vectores direccionales. ¿Sí? TDU y TDB son linealmente independientes, generan el plano en R3, que es el plano tangente. ¿Sí? Si son paralelos, uno es nulo, ¿sí? Y la jacobiana colapsa. Entonces, no hay estructura de superficie suave ahí. En el caso de que el producto vectorial de estos dos vectores sea distinto de cero, entonces captura la independencia lineal en una sola desigualdad vectorial. ¿Sí? Una definición. Tenemos una función, una superficie, ¿sí? De clase C1. Tomamos un punto, ¿sí? Un punto interior en D, ¿sí? Phi es suave, así es como se va a definir. Phi es suave en este punto sí y solo si esto se da. O sea, los dos vectores aplicados a ese punto, o sea, los dos vectores tangentes aplicados a este punto dentro del producto vectorial, tiene que ser distinto de cero. ¿Sí? En este caso, el vector normal, ¿sí? Lo vamos a definir como n de u0, b0. Así es como lo definimos. En el plano S, o sea, el plano tangente a S en el punto x0, y0, z0, donde esto es igual a la misma función phi aplicado en u0,0, me va a dar que va a ser el plano tangente. En algunos libros lo ponen con las parciales y se ve más apantallador, pero lo podemos sacar de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues podemos generar la matriz, o más bien el vector, que se genera a partir de esto, ¿sí? Y generar la definición que estamos determinando ahorita, que es para el plano tangente. ¿Sí? Y tiene que ser igual a cero para que genere esa ecuación. ¿Sí? En ese caso, la cuestión es que phi es suave en D, y es suave en todo punto interior. ¿Sí? ¿Qué otra observación? Bueno, la ecuación, esta ecuación, es la ecuación estándar de un plano, ¿sí? Y pasa por x0 y y0. Con n como vector normal, la parametrización solo entra, ¿sí? Y como se calcula, para dos vectores que son ortogonales, ¿sí? O sea, por eso, si se dan cuenta, este es el producto interior. ¿Y cuándo pasa eso? Son ortogonales, ¿sí? Entonces, bueno, este es el vector normal y este está definido dentro del plano. O dentro del plano tangente. ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar aquí. Todavía sigue. Bueno, vamos a terminar esto con esta observación. El plano tangente es intrínseco a la superficie, no depende de la parametrización. Siempre que sea suave, el vector n sí depende del módulo, sí depende en módulo y sentido, ¿sí? Una parametrización que invierta la orientación, o sea, puede ser que esté así, puede ser que esté así. ¿Sí? En este caso, la orientación podría ser que esté vertical, podría ser que esté vertical apuntando hacia arriba o vertical apuntando hacia abajo.
¿sí? Por darles un ejemplo. Entonces, el vector, como dice aquí, n, sí depende del módulo, ¿sí? Una reparametrización que invierta la orientación del par ordenado U, B produce un negativo, menos n. Esta es la traducción bidimensional del fenómeno de orientación que vimos en las trayectorias. ¿Sí? Mañana continuamos con esto y a partir de ahí ya vamos a definir lo que son las integrales, más bien el cálculo de áreas, ¿sí? Vamos a ver vamos a ver mañana unos ejemplos y para redondear esto, ¿no? Bueno, los dejo con esto y nos vemos mañana, muchachos. Gracias por venir. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.